El 30 de septiembre pasado, algunos policías ecuatorianos se levantaron contra el gobierno nacional debido a una ley que elimina incentivos y bonificaciones suyos. Policías y soldados se tomaron sitios estratégicos en algunos puntos del país. De inmediato, el presidente Correa llegó al Regimiento 1 en Quito para dialogar con los manifestantes, quienes intentaron retenerlo para forzar la negociación, pero su escolta logró rescatarlo y trasladarlo al hospital de la policía. El gobierno califica este levantamiento como un intento de golpe de Estado. Especialmente para a solas, el presidente Rafael Correa nos habla de aquel día que considera el más triste de su vida. Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy, desde aquí, desde el Palacio de Gobierno de la República del Ecuador, vamos a tener la gran oportunidad de conversar con Rafael Correa. Muy buenos días, antes que nada, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa esta vez. Bueno, esta es la casa del pueblo ecuatoriano y también del pueblo ruso, así que bienvenido siempre, Elena. Un saludo a usted y un saludo a toda Rusia. Como usted sabe, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, son distintas las versiones que se manejan en relación a los sucesos del 30 de septiembre. ¿En qué argumentos se basa usted para calificar lo ocurrido de intento de golpe de Estado? La oposición aquí cualquier cosa puede decir, porque aquí creen que para ser oposición es negar, así sea lo innegable. Entonces son capaces de asegurar que el círculo tiene ángulos rectos, ¿no? Y si hubiera muerto ese día, hubieran sido capaces de asegurar que me había suicidado. En todo caso, cada vez tenemos más evidencia que se trató de un intento de desestabilización. Lo que pasa es que los golpes de Estado clásicos en América, al menos en Sudamérica, es decir, que viene una fuerza militar, saca al presidente, se nombra un dictador militar, ya son inviables en el siglo XXI. Entonces hay nuevas formas de desestabilizar a los gobiernos, como se hizo en el 2008 con Evo Morales, supuestamente bajo la consigna de autonomías, descontento, etcétera. Eran movimientos civiles, pero lo que querían era desestabilizar al gobierno, ¿verdad? Y habían intereses políticos claros detrás de eso. Algo similar sucedió el 30 de septiembre en Ecuador, que también es muy parecido a lo que se hizo el 21 de enero del 2000. Supuesto descontento de un grupo de la población, en este caso un grupo armado, Policía Nacional, por una nueva ley que ni siquiera habían leído. Era todo manipulación, desinformación, porque la ley es muy buena. Pero basados en ese descontento, infiltración de grupos políticos, infiltración de grupos duros de la propia policía, corruptos, torturadores, que atentan contra derechos humanos, porque estamos haciendo toda una investigación de ciertas prácticas de elementos de la Policía Nacional. De hecho, habían 17 presos por estas investigaciones, por desapariciones, torturas, etc. Entonces, estos grupos aprovechan ese aparente descontento para no pedir reivindicaciones salariales, sino desde el principio, como están en los videos, insultar, vejar al presidente, mantenerlo de rehén, atentar contra su integridad física y por último intentar matarlo. Pero no estaban solos, estaban en coordinación con grupos políticos que, le insisto, permanecen agazapados, ocultos, hasta ver si tiene éxito el golpe. Esa es la nueva estrategia, y le fracasó el golpe. Pero, por ejemplo, casi simultáneamente empiezan saqueos en Guayaquil, eso no es espontáneo. Se intentó sacar estudiantes a las calles, se intentó sacar ciudadanos a las calles, se intentó tomarse la Asamblea Nacional, intentaron tomarse las antenas repetidoras de los canales de televisión. Entonces eran muchas acciones coordinadas. Mi familia fue amenazada casi al mismo tiempo que yo entraba al Regimiento Quito. Entonces habían muchas acciones coordinadas y las evidencias nos demuestran que esto tuvo una preparación de al menos 3 semanas para que se genere un caos que probablemente iba a durar más de un día, 2 días, 3 días. Se unan las Fuerzas Armadas, haya saqueo en la calle, enfrentamiento de ciudadanos, muertos, etcétera, y al final tenga que caer el gobierno. Lo que no se esperaban es que yo iba a ir al Regimiento Quito y al maltratarme, la forma que me maltrataron y retenerme como rehén, eso unifica al país, ¿verdad? Y a la propia policía, la disuade de unirse a algo que era claramente diferente a reivindicaciones salariales, y le falla el golpe. Pero claramente, le insisto, fue un intento de desestabilización. Lo que pasa es que no son los golpes de Estado clásicos, sino la nueva forma, en base a aparentes descontentos ciudadanos, para generar el caos y desestabilizar gobiernos, como se hizo en Bolivia el 2008 y como se hizo en el propio Ecuador el 21 de enero del 2000. En ese apasionado, digamos, discurso que usted dio aquella mañana, desafió a quienes quisieran matar al presidente a hacerlo si tuvieran valor. ¿A qué se debió que ya en ese momento usted viera esa amenaza?
Yo fui a desafiar a la policía, el presidente fue a meterse a la boca del lobo. ¿Qué boca del lobo? Yo soy la máxima autoridad de la Policía Nacional. La versión que teníamos es que había un descontento por una mala interpretación de una ley que es buena para los policías y militares. Yo iba a explicarles la ley como es mi estilo. Y ni bien llegamos, nos reciben con bombas lacrimógenas. Cuando entramos, comunistas afuera, bajo Venezuela, nos bloquean la caravana presidencial, nos pinchan las llantas. Entonces, desde el inicio se notó que era una celada política, que no había ningún afán de dialogar, que no había ninguna aspiración salarial, sino era una agenda política. Viva Lucio Gutiérrez, que fue un expresidente que está detrás de todo esto. Entonces, por eso yo hago la ventana, trato de explicar las cosas, me siguen interrumpiendo, me siguen insultando, cuando ya sabíamos que había saqueos, etcétera, y nos dimos cuenta de la celada política, es que le digo, mátenme si quieren, pero no destruyan a la patria, y no tuvieron el valor de hacerlo. Después, cuando les falla el intento de golpe de Estado, es que sí intentan matar al presidente, como está grabado en muchas comunicaciones y como está en las evidencias, ¿no? La habitación donde estaba está baleada, el carro presidencial está baleado, todos pueden ver la balacera que hubo, además de las órdenes de maten al presidente. Pero ese rato, estos cobardes no tuvieron el valor de hacerlo. Algunos médicos del hospital donde lo atendieron desmintieron que usted haya estado secuestrado. ¿Qué puede comentar en ese sentido? Bueno, que en democracia se puede escuchar cualquier tontería, ¿no? Pero después se comprobó que ese médico ni siquiera había estado ahí, él mismo reconoció. No, yo no estuve ahí, yo salí a las 11 del día, regresé 7 de la noche y me contaron. Imagínense la falta de seriedad, ¿no? Es las ganas de hacer daño y negar lo innegable. Si no estaba secuestrado, retenido como rehén, como usted quiera, ¿para qué necesita tú un ejército para ir a rescatar al presidente? ¿Y por qué se recibe a balas ese ejército? Si no estaba de rehén el presidente, si no estaba secuestrado el presidente. O sea, ya es querer negar lo innegable, ya la miseria humana sin límites significa eso. Usted dijo que se están investigando varias extrañas coincidencias de miembros de la oposición que tienen que ver con cosas que pasaron antes todavía, el 30 de septiembre. ¿A qué coincidencias se refiere? ¿Qué se ha logrado averiguar ya? Bueno, el 23 de septiembre, por ejemplo, este señor Lucio Gutiérrez, que está detrás de todo esto, no es el único. Su partido Sociedad Patriótica es el principal. Ese día de mañana, ahí están los videos, está en este momento preso por investigaciones. Su lugarteniente Fidel Araujo dirigía con celular en mano la revuelta en el regimiento Quito. Él es mayor retirado del ejército, no es de la policía. Y dijo en un principio que había ido a visitar a su mamacita. Y resulta que está, ya se comprueba con técnicos, etcétera, que está hasta con chaleco antibalas, para que vea cómo se había preparado la celada y el golpe. En todo caso, días antes, este señor Gutiérrez, el 23 de septiembre, se reúne en Miami. Pero mire la vergüenza, el descaro. Un expresidente se reúne con banqueros prófugos, a los cuales nosotros le hemos incautado por sus deudas con el Estado, sus bienes, más de 200 empresas. Entonces esa gente está dispuesta a dar cualquier cantidad de dinero para desestabilizar el gobierno. Se reúne con él. Se reúne obviamente con gusanos de la Revolución Cubana. Se reúne con ecuatorianos como el ex jefe de inteligencia Mario Pazmiño, miembro de la CIA, ¿no? Que lo sacamos porque dependía claramente de la CIA y traicionó a su propia patria. Estaba ahí. Estaban exministros de finanzas que están siendo investigados por malas negociaciones de deuda. Todos reunidos en Miami, le insisto, con gusanos de la Revolución Cubana y ex agente de la CIA. Está filmado. Entonces son coincidencias realmente que llaman la atención. De igual manera, unos días antes de la revuelta del 30 de septiembre, el intento de golpe de Estado, 7 asambleístas de la oposición fueron a Estados Unidos, a Washington, a reunirse con instituciones de extrema derecha que sabemos que están financiando esos grupos. Entonces, no tenemos evidencia que el jueves 30 de septiembre hayan financiado algo, pero sí sabemos, eso sí tenemos todas las evidencias, que están financiando a grupos de la oposición. Entonces, aquí hay un entramado de intereses, ¿verdad?, de este núcleo duro de la policía, torturadora, corrupta, etcétera, este grupo, porque son 42.000 policías, y este grupo no es ni de 200, de grupos políticos ecuatorianos que saben que no nos van a vencer en las urnas y quieren vencernos por medio de las armas, y de grupos extranjeros que permanentemente tratan de desestabilizar a los gobiernos progresistas. No es casualidad que el golpe del 2002 contra Venezuela, 2008 contra Bolivia, Evo Morales, 2009 exitoso contra Zelaya, Honduras, y 2010 contra Correa, Ecuador, sean contra 4 países de la Alianza Bolivariana de las Américas, ALBA, países progresistas, gobiernos progresistas de cambio. Ahora, ¿cómo puede ser que gente con un historial de tortura, de desapariciones, con ideologías fascistas, sigan representando al Estado, sigan teniendo poder en sus manos? Bueno, eso es lo que estamos investigando y por eso se genera tanta resistencia.
La policía nunca ha tenido el control civil. Si usted ve los pasquines que envían antes de la revuelta y después, una de las grandes críticas es que el mando policial se deja mandar, está subordinado al ministro del Interior. Eso se llama democracia, pero para ellos es algo inaudito, que no defiendan a la institución y estamos perdiendo nuestra autonomía. Entonces la policía estuvo acostumbrada a no rendir cuentas a nadie y ser un ente autónomo que hacía y deshacía a su libre albedrío. De hecho, el ministerio que tenía a cargo de la policía era el Ministerio de Gobierno, encargado de la política, solo eso le llevaba ya el total del tiempo, de gobiernos autónomos descentralizados, de cultos y de policía. Hoy ya no es Ministerio de Gobierno, sino Ministerio de Interior, encargado solo de la policía. Entonces ya sí hay control civil y frente a eso hay mucha resistencia. Entonces estamos investigando todas estas situaciones. Se desarticuló un grupo muy represor, que era el Grupo GAO, Grupo de Apoyo Operacional. 17 policías del GAO están presos, antes de la revuelta estaban presos por desapariciones, investigación sobre torturas, desapariciones, y muchos otros miembros estaban con medidas alternativas, es decir, no presos, pero tenían que presentarse cada semana ante el juez. Uno de estos tipos, el sargento Martínez, es de los cabecillas de la revuelta, investigado por torturas, por atentado a derechos humanos, y es de los que dicen maten al presidente, está prófugo en estos momentos. Pero entonces, usted dice, ¿por qué continúan ahí? Eso es precisamente lo que estábamos investigando y ya estábamos sancionando, pero es parte de la reacción que se genera de estos grupos que quieren seguir haciendo lo que les da la gana y no tener ningún control civil ni ninguna clase de rendición de cuentas. ¿Qué problemas, qué debilidades internas cree usted que se manifestaron a partir de estos acontecimientos? Bueno, claramente, antes de esos acontecimientos, pero lo devela el acontecimiento, la falta de servicios de inteligencia que tiene el país y el gobierno particularmente. Y esto es comprensible, porque cuando llegamos al gobierno, nuestras unidades de inteligencia, tanto de la policía cuanto de los militares, eran financiadas por la Embajada de Estados Unidos. Hablemos claro, ahí está la evidencia. Los directores lo ponían, la Embajada de Estados Unidos, le hacían pasar detector de mentira en la embajada y ellos aprobaban a los directores de la unidad de inteligencia de la policía, de las Fuerzas Armadas. Ahí está este señor que le digo, que lo sacamos, ¿verdad? Porque reportaba a la embajada y a la CIA y no a su gobierno, ¿no? Este coronel Pazmiño con el que se reúne Gutiérrez en Miami y que es un permanente conspirador, ¿no? Es un enemigo declarado del gobierno. Entonces, a partir del 1 de marzo del 2008, cuando tenemos el bombardeo de Colombia a Ecuador, se devela todas estas fallas de inteligencia y que muchos sectores de inteligencia conocían de esto y estaban en contacto con grupos colombianos, pero no le habían informado nada al gobierno, le habían informado a la Embajada de Estados Unidos. Entonces tenemos que desarmar todos estos grupos, retomar el control de la inteligencia, financiarla nosotros, nombrar a los directores y hacer una nueva ley del Sistema Nacional de Inteligencia, pero eso recién se aprobó en el 2009. Entonces a partir del 2009 recién estamos reconstruyendo los servicios de inteligencia, pero todas las estructuras estaban podridas y todavía hay gente infiltrada ahí. Entonces es muy duro en apenas 2 años construir todo un nuevo sistema de inteligencia. Entonces esto está en ciernes recién, entonces es comprensible las grandes fallas de inteligencia que hubo. Digo es comprensible, pero es extremadamente grave, o sea, hay que poner mucha atención en eso, pero esa fue una de las fallas que se develaron el 30 de septiembre, ¿no? La falta de adecuados servicios de inteligencia, porque con las investigaciones posteriores hemos descubierto que esto se preparó desde unas 3 semanas antes y que era descarado, o sea, mensajes por internet, mensajes por celulares, todo el mundo sabía de la revuelta en complicidad con grupos políticos, menos el gobierno. Entonces fue una falla escandalosa de los servicios de inteligencia, comprensible, porque estamos rearmando todo y todavía tenemos muchos infiltrados, pero gravísimo. Usted ha señalado que a partir de estos sucesos será necesario fortalecer y radicalizar la revolución. ¿De qué formas, en qué se verá reflejada, digamos, esta intención? De lo que sucedió el 30 de septiembre usted verá pseudos analistas, que en verdad son opositores, medios de comunicación corruptos y los grupos políticos opositores, por supuesto, que quieren echarle la culpa al victimario, suponiendo que yo haya ido a desafiar, suponiendo que yo haya ido con toda la prepotencia a meterme a la boca del lobo y todas las barbaridades que dice. Eso justifica que se haya acribillado una ambulancia con 17 tiros. Eso no se hace ni una guerra. Que se haya ido al asistente, que se haya sacado a los 2 soldados heridos y se lo haya querido ejecutar a sangre fría. Eso justifica las balas a ciudadanos indefensos. Eso justifica que se haya asesinado a policías leales, a militares. O sea, es una barbaridad. Lo que se quiere hacer es una barbaridad.
Entonces, dentro de estas tan particulares y peculiares interpretaciones está que después del 30 de septiembre hay que reconciliar al país. ¿Reconciliar con quién? Reconciliar con los que tomaron las armas que le dio el propio pueblo para dispararle a ciudadanos indefensos, abusando de la fuerza, matar policías, matar a militares, acribillar ambulancias, maltratar al presidente. Con esa clase de grupos no se puede reconciliar. A esa clase de grupos hay que aplicarles la ley, por el amor de Dios. Están fuera de la ley. ¿Qué se puede reconciliar con tremenda brutalidad, con tremenda criminalidad? Entonces, en una sociedad civilizada, no es que se puede claudicar ante esto, se nos destruye la civilización. Hay que aplicarles la ley y eso es lo que vamos a hacer. Y así también vamos a radicalizar, como usted bien dice, la revolución ciudadana, en el sentido de todavía aún más cambiar las estructuras de este país para que un 3 de septiembre nunca más pueda ocurrir. No tuvo éxito, pero ojalá que en el futuro ni siquiera pueda ocurrir. Como por ejemplo, con la reforma agraria, que en verdad es una revolución agraria, campesinos sin tierra, hay que darles tierra para tener un gran apoyo rural. Y que cuando haya una de esta clase de levantamientos, pues el agro que se movilizó, pero se movilice masivamente y jamás permitan que un grupo armado intente imponerse por la fuerza en este país. Cuando habla de esos grupos de extrema derecha que a nivel internacional están fomentando a la oposición, están atentando contra el proceso de cambio, ¿a qué grupos en particular se refiere? No quiero dar nombres, los tenemos, pero no quiero entorpecer las investigaciones. Lo que sí quiero decirles es que la nueva táctica de los halcones norteamericanos, la extrema derecha, que también atentan contra el presidente Obama, dicho sea de paso, tratan de boicotear su gobierno para que fracase. Y sobre todo en Estados Unidos, aunque hay en la propia América Latina, en Europa, etc. La nueva táctica, como ya no tienen el gobierno, no es la interferencia directa a través de política exterior del gobierno, sino estos think tanks, estas fundaciones que conspiran y conspiran. ¿Cómo? Financiando grupos conspiradores a su vez a nivel nacional, difamando, distorsionando, desinformando. Nosotros somos los populistas, los autoritarios, los dictadores, o sea, somos los presidentes que más nos hemos expuesto a elecciones, pero como no ganan los políticamente correctos para ellos, entonces somos dictadores, ¿verdad? Distorsionando las cosas, transmitiendo ideología como que si fuera ciencia, todos estos indicadores de libertad. O sea, si usted aumenta los impuestos, atentado a la libertad y baja su índice de libertad. Y eso le sacan todos los periódicos. Ecuador desciende en el índice de libertad. Entonces, es un boicot y una conspiración permanente. Entonces, esa es la nueva forma de actuar de estos grupos de extrema derecha. Ya no tienen el gobierno en Estados Unidos y atentan también contra el propio presidente Obama, pero financiando a los grupos opositores, apareciendo como grupos independientes, pero en verdad transmitiendo ideología y no ciencia, y algunas veces conspirando directamente, como lo hicieron en Honduras, ¿no? Y un año después, digamos, de lo que pasó en Honduras, ¿qué cree usted que América Latina ha demostrado en algún aspecto haber sacado las conclusiones necesarias? Sí, creo. Pero recuerde que lo que pasó en Honduras es Centroamérica. Sudamérica es un poquito distinto. En Sudamérica sería inviable un golpe de Estado clásico como el que se hizo en Honduras. Hubiera sido inviable. Pero sí marcó un hito el 30 de septiembre. La reacción internacional no solo fue inmediata, no solo fue muy fuerte, solidariamente hablando en cuanto a respaldo, sino que algo muy importante que siempre nos faltaba, fue muy eficaz. Porque siempre nos quedábamos en la retórica, inmediatamente se condenaba el golpe de Honduras, discursos muy fogosos, pero nada más. Acá, ese mismo día, eso es un hito, se reunieron los presidentes de UNASUR en Buenos Aires, ese mismo día, dejando todas sus agendas, viajando horas, llegaron a las 10 de la noche los últimos presidentes de Buenos Aires, se quedaron hasta las 4 de la mañana el día viernes, haciendo una declaración de que no tolerarán ningún gobierno ilegítimo en Ecuador. Esa es la mejor disuasión para los golpistas, saber que si logran desestabilizar el gobierno no van a ningún lado porque nadie en la región los va a reconocer. Además de eso, Colombia y Perú cerraron su frontera, entonces hubo acciones muy eficaces, no solo retórica, muy rápidas, muy eficientes, y eso realmente es un hito en la historia de la región y la mejor disuasión para estos aventureros que en lugar de las urnas quieren utilizar las armas para tomar el poder. Interpretando este acontecimiento, usted dijo que la oposición nos midieron para ver hasta dónde aguantábamos. ¿A qué conclusiones cree usted que han llegado después de esta medición? Digamos, mire, nosotros, los gobiernos alternativos de América Latina, recuerden, no es coincidencia que los 4 golpes de Estado
sufridos en la región en los últimos años se dan contra 4 países del ALBA, gobiernos de izquierda que buscan verdaderos cambios en la región. Entonces, nosotros hemos tenido esos gobiernos alternativos, conspiración desde el primer día y conspiración permanente. Permanentemente hemos tenido distorsiones, desinformación. Esta es la cosecha, lo que pasó en la policía, de casi 4 años de pasquines, que no, se va a acabar la seguridad social, la cesantía de la policía, los militares, porque saben que no nos van a vencer en las urnas. Entonces quieren poner a la fuerza pública armada contra el gobierno. Y ha sido un bombardeo permanente de desinformación. Y esto es una conspiración diaria, permanente, le insisto, en la que también están involucrados medios de comunicación corruptos, que abiertamente son opositores, a que hablan en nombre de la libertad de prensa, pero en verdad son partidos políticos disfrazados de periódicos, de canales de televisión. Y eso es vergonzoso, ¿no? Atenta contra la ética periodística. Entonces, nosotros creemos que el golpe continúa. O sea, no es que no nos derrocan porque no quieren, es porque no pueden. El 30 de septiembre nos demostró lo que ya sabíamos, ¿no? Que a esta gente le interesa un bledo la democracia. Salían a festejar que el presidente esté secuestrado. Por supuesto, no salieron ni 30 personas, mientras que cientos de miles en todo el país salieron a respaldar al gobierno, eso es lo que le falló. Pero salían a festejar que el presidente esté secuestrado y a darle la razón a los violentos. Entonces, les interesa un bledo la democracia. Lo que quieren es mantener sus privilegios, mantener el status quo y mantener el dominio que siempre han ejercido en nuestras naciones. Y se dieron contra la piedra entre los dientes el 30 de septiembre, les fracasó todo, pero obviamente se demuestra lo vulnerable que es el gobierno, midieron las cosas y no excluimos que intenten algo nuevo. Tal vez no golpe de Estado, saben que no van a ningún lado con eso, pero atentados contra el presidente, contra figuras del gobierno, crear el caos, grupos paramilitares, nada de eso está excluido. Por eso tenemos que hacer investigaciones muy serias para neutralizar estos grupos violentos que, insisto, pueden derivar en bandas paramilitares. De hecho, ya hay 8 policías prófugos que ni siquiera se han presentado a su reparto y tienen las armas de dotación, y hay los pasquines, son en nombre de un grupo que se llama Grupo Armado Policial, que tiene comportamientos paramilitares. Entonces, tenemos temor de que pueda derivar en estas cosas, atentado, etcétera, y por eso tenemos que hacer todas las investigaciones necesarias para bloquear estos grupos tan violentos. Señor presidente, nosotros nos vimos un año atrás en Moscú y usted se mostró como una persona realista, pero con una profunda confianza en el cambio. Desde entonces, a partir de todos estos acontecimientos, ¿se ha desilusionado usted en algo? ¿Cómo, digamos, podría comparar al Rafael Correa de hace un año con el de hoy? Yo le hubiera dicho antes del 30 de septiembre que era el mismo, pero por supuesto una experiencia del 30 de septiembre, los 5 muertos, que yo no los puedo sacar de mi memoria y mi corazón. Uno siempre se pregunta, ¿es que pude hacer algo más para evitar esto? La decena de heridos, el haber estado tan cerca de la muerte. Por supuesto que es una experiencia que lo marca a uno, ¿no? Ahorita le podría decir, yo estoy muy triste, todavía no me recupero de lo del 30 de septiembre. A mí me escriben niños y me dicen, presidente, recupere su sonrisa. Y tengo que hacerlo. Pero obviamente estas son experiencias muy duras que, bueno, sabíamos que el camino no estaba lleno de rosas y queríamos cambiar al país, pero jamás nos imaginamos que se llegue a extremos tan brutales, tan criminales como a los que se llegaron el 30 de septiembre. Entonces, esto nos vuelve aún más realistas, ¿no? Pero no podemos permitir que nos roben la esperanza. Debemos seguir luchando con la esperanza de que se puede cambiar este país, y lo estamos cambiando y lo vamos a cambiar. Por supuesto que este ha sido un golpe muy duro, pero tenemos que seguir adelante. Usted dijo que en ese momento no sabía si iba a poder salir con vida, que sintió una gran tristeza en pensar en su familia, y sin embargo se mantuvo firme hasta el final, dispuesto a todo. ¿La responsabilidad como líder es prioritaria a la responsabilidad como padre? Sabíamos que podíamos arriesgar la vida, le insisto, nunca me imaginé algo así, peor de la policía. De la policía nos preocupamos tanto que cuando llegamos al poder, ante la falta de equipo, ante la falta de todo, la declaramos en emergencia para poder sacar plata de todos los sectores y darle a la policía. Y hemos invertido más de 200 millones de equipos, hemos más que duplicado los salarios. O sea, se trata de una ingratitud por parte de este grupo duro que lo que menos le interesa son los sueldos, porque tienen ingresos por corrupción mucho mayores y les interesa seguir con torturas, etc. Entonces, jamás nos esperamos que venga esto a la policía, pero le insisto, cuando asumimos esto sabíamos que podíamos arriesgar la vida, ¿no? Y estamos dispuestos a hacerlo. Yo no soy ni héroe ni mártir, ni siquiera me creo valiente, sí responsable.
y voy a hacer lo que tenga que hacer para cumplir el mandato que me dé mi pueblo. Entonces, en mi escala de valores, en mis convicciones, en mis principios, ahí no había alternativa. O sea, yo no podía claudicar ante la fuerza como presidente de la República. Por supuesto que me daba tristeza. En verdad, lo único que me apena o me asusta la muerte es dejar sola a mi familia. No me da tristeza no volver a ver mi familia, etcétera. Pero o sea, no había, para mí no había opción. O sea, esto de claudicar frente a la fuerza para mí es inexistente. Entonces yo estaba dispuesto a morir ahí, pero no dar ni un paso atrás. Y finalmente creo que prevalecieron las convicciones y estos brutalizados, no sé cómo llamarlos, fueron derrotados. Pero, insisto, o sea, para mí no había opción. O sea, claudicar era morir en vida. Tuviera que definir cuál ha sido la conclusión, tanto en lo como político como en lo personal, a la que ha llegado a partir de esta experiencia, ¿qué diría? Que uno debe estar preparado a todo en nuestros países si queremos cambiar la realidad. Le insisto, o sea, jamás me esperé algo así, jamás. Peor de la Policía Nacional. Esto nos enseña a no subestimar la maldad humana y hasta dónde pueden llegar estos desesperados que están perdiendo su poder, se les está yendo sus privilegios de las manos y están dispuestos a hacer lo que sea para impedir el cambio en este país. Entonces esto, retomando la respuesta que le di hace unos minutos, nos pone nuevamente los pies bien puestos sobre la tierra. Tal vez estábamos muy confiados en los análisis que decíamos, miren, no hay mayores problemas políticos en el camino, vamos a seguir adelante, solo nuestros propios errores nos pueden crear problemas, y subestimamos la maldad humana. Entonces, si usted quiere una de las lecciones más contundentes a partir del 30 de septiembre, jamás subestimar la maldad humana y los límites a donde puede llegar esta gente en su desesperado afán de seguir manteniendo sus privilegios. Reitero, me uno por ahí a los deseos que decía usted, que le escriben los niños, que pueda recuperar su sonrisa. Bueno, esta ha sido una experiencia muy dura, ¿no? Pero tenemos que salir adelante. O sea, mire, yo vengo a la academia, yo no estoy preparado para estas cosas. Y 5 muertes, las tengo, me sé de memoria los nombres, sé toda su trayectoria. Juan Pablo, estudiante de economía, están los policías Edwin, Efrén, Calderón, si quiere, y Froilán Jiménez. Froilán muere cuando sale protegiéndome a mí en el carro, y le disparan al carro y cae, y se ve en el video cómo muere un ser humano. Los militares Darwin Panchi le disparan cuando manejaba el convoy transportando soldados, y el soldado de Fuerzas Especiales Jacinto Cortés. Entonces, para mí esas son cosas muy profundas. O sea, yo soy muy sincero en esto, no es por quedar bien, lo siento en el alma. Y tenemos todavía en terapia intensiva al capitán Alex Guerra, que probablemente quede parapléjico. O sea, todos los días estamos pendientes de su estado de salud. Cuando se estabilice, lo vamos a llevar a Estados Unidos para atención médica de punta. En el avión presidencial incluso lo vamos a llevar. Entonces, estas son cosas para las que yo no estoy preparado, ¿no? Yo vengo a la academia, pero hay que enfrentarlas, ¿no? Sucedieron, tenemos que tener la conciencia tranquila de que no fue nuestra responsabilidad. Los responsables son los criminales, los que disparan, no la víctima, los victimarios. Pese a que ciertos sectores con mucha miseria humana quieren confundir todo, y hay que superar estos momentos duros, ¿no? Y seguir adelante para cumplir la misión que nos ha dado el pueblo ecuatoriano. Una vez más, muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo. Gracias a usted, Elena. Un inmenso abrazo a toda Rusia y muy particularmente a los compatriotas que viven en ese gran país. Hemos tenido el gran honor de conversar con el presidente del Ecuador, Rafael Correa. Nos despedimos. Hasta la próxima.